Listo. Bueno, arrancamos. Bueno, bienvenidos a todas, a todas. Esta es una charla más de charlas compañeras. Esta charla se va a dar en el marco del mes de la memoria. Y hoy vamos a charlar con Analía Kalinek. Analía es psicóloga, nació en Córdoba en el 79. No me importa mucho la de la gente en general, pero me parece que en este marco es importante marcarlo. Actualmente estudia abogacía en la UBA, también es recibida de psicóloga en la UBA, y ella es cofundadora del colectivo de historias desobedientes. El colectivo de historias desobedientes es un colectivo de familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia. A partir del 2017 se empiezan a conformar, y bueno, y Analía, a partir de la condena perpetua de su padre como criminal de lesa humanidad, comienza todo este proceso, y ha escrito como 3 libros. Es la compiladora de historias desobedientes, de Editorial Mariano en 2018, de Nosotros Historias Desobedientes, del 2020, y ahora publicó un título de su autoría que se llama Llevaré su nombre, la hija desobediente de un genocida, libro autobiográfico. Y también es coautora de un libro publicado por Editorial Chirimbote que se llama Desobediencia de vida. Bueno, ahora igual ella se va a presentar, obviamente, y va a contarnos su historia, pero lo que a nosotras como el colectivo de charlas compañeras nos parecía interesante en el marco del mes de la memoria y en el marco del colectivo de familiares de genocidas, que no es solo en Argentina, es en Chile, en Brasil, en Salvador, digamos. Después Analía lo va a contar mejor, obviamente, y en primera persona. 3 ejes que estuvimos viendo que nos parecen importantes. Uno es en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que se dan a partir, a nuestro entender, sobre todo del proceso de Néstor y de Cristina. Esto se cristaliza en un proceso en la sociedad que nos parece que es lo que permite el nacimiento de este colectivo, ¿no? Entonces, como la importancia de estas políticas públicas. Otro aspecto que estuvimos viendo que nos parece muy interesante es, y ahí nos sentimos también identificadas, es el tema de la desobediencia, ¿no? ¿Por qué algunos desobedecen y por qué otros no? Y nosotros como colectivo de mujeres sindicalistas, que somos un poco desobedientes también, nos parecía importante también esto de una marca del feminismo, ¿no? De romper con los privilegios desde uno viene y plantear algunas rupturas. En este caso nos pareció súper interesante que el colectivo hace la ruptura con la idea de familia, digamos, ¿no? Entonces, convencional, patriarcal. Y bueno, entonces nos parecía muy interesante poder, en este colectivo de sindicalistas sobre todo, pero abierto, pero sobre todo donde siempre hemos estado acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado y demás, también ver como la magnitud del terrorismo de Estado y estas políticas públicas trascienden y atraviesan también a las familias de los genocidas. Así que, bueno, Ana, te dejamos que hables, y gracias a todos por la participación. Hola, bueno, gracias Flor por la presentación, bueno, gracias Paola por todas las gestiones y por coordinar, por venir a acompañar el otro día que hicimos una charla también y vinieron. La veo ahí a Belinda, no puedo dejar de mandarte un beso grande, seguramente desde Mendoza, bueno, y a todos y a cada uno que se hacen este ratito para acompañar esta charla, que bueno, que esperamos que, por lo menos yo espero que pueda ser un intercambio, ¿no? De
no sé, de reflexiones, de preguntas y de práctica de la memoria, ¿no? Me parece que eso es lo más lindo de estos encuentros. Bueno, como ahí contaba Flor, nací en el año 79, no hagan muchos cálculos, pero bueno, ya tengo más de 40. Nací en plena dictadura, mi papá era un oficial joven en ese momento de la Policía Federal, mi mamá ama de casa. Yo tenía una hermana ya, una hermana mayor que nació en el 77, y después de que nací yo, nacieron mis otras dos hermanas también dentro del periodo de lo que duró la dictadura. Somos 4 hermanas mujeres, las 4 nacidas en dictadura y después crecimos en años de impunidad, ¿no? Vino el juicio a la Junta, yo era muy chiquitita, y posteriormente, con las leyes de obediencia debida y punto final, quedó trunco el proceso de juzgamiento que lo hubiese implicado a mi papá. Fue recién en el año 2005 cuando él queda detenido, a partir, siempre decimos en Historias Desobedientes, de la lucha de los organismos y de su materialización después en políticas públicas. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, que bueno, que aparece por primera vez, por lo menos en mi persona, esta pregunta de ¿qué es esto de la dictadura? ¿Cómo puede ser? O sea, empezar ahí a tener algún tipo de registro, aunque muy vago y aunque parezca difícil de creer a ustedes más que nada, que seguramente vienen con trayectorias de más militancia de la que pude tener yo en mi infancia, donde nada, al crecer en años de impunidad, al crecer como en círculos muy cerrados, al no tener acceso a determinadas informaciones, porque en los círculos sociales en los que yo me movía no se me brindaba, nada, ignoré durante toda mi infancia y parte de mi adolescencia la existencia de las madres, las abuelas y de la lucha que venían llevando adelante los sobrevivientes, las víctimas, ¿no? Los familiares, que hace que hoy podamos estar acá charlando. En ese contexto, bueno, cuando mi papá queda preso, yo tenía 25 años, ¿no? Era una mujer joven, recién me había casado, tenía un hijo chiquitito de 1 año y medio, hoy Gino ya tiene 19, empezó antropología ayer en la Facultad de Ciencias Antropológicas, tengo otro hijo de 15 que nació en el 2008, pero bueno, fue toda una construcción que yo tuve que hacer tardíamente, ¿no? Lo que había pasado en todos esos años cuando yo apenas había nacido. Y fue una construcción difícil de hacer porque yo tenía un vínculo de cariño muy fuerte con mi papá, o sea, yo tenía una imagen de padre muy fuerte, construido dentro de lo que fue una familia tradicional, también fomentado por mi mamá, ¿no? Mi mamá, una mujer muy sumisa, la podría describir ahora, ¿no? Siempre como ensalzando esa figura del padre proveedor, del padre al cual había como que rendirle cierto culto y todo el tiempo estarle agradecido por todo lo que se sacrificaba por sus hijas, ¿no? Esto traduciéndolo ahora, viéndolo retrospectivamente. Entonces, el primer momento cuando mi papá queda preso, yo lo que pensé es que había un error, que no podía ser, que seguramente esto se iba a tener que aclarar y que mi papá es imposible que haya participado de todos esos crímenes. Después, bueno, yo lo que digo es que aparece la negación como mecanismo de defensa, ¿no? El no querer ver algo que a mi aparato psíquico evidentemente le hacía mal, ¿no? Es darme cuenta que mi papá, esa figura tan sólida, tan primaria también en los modelos identitarios y en los vínculos de afecto, de repente se volvía ominosa, ¿no? Algo del orden de lo siniestro, ¿no? Entender que mi papá era la misma persona que torturaba en los centros clandestinos fue un trabajo difícil, pero que encuentra su punto de inflexión en el año 2008 cuando yo puedo leer los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Donde lo ubican y lo nombran concretamente a él en los centros clandestinos y en la sala de tortura. Eso fue el punto de quiebre para mí, donde ya, digamos, no tengo dudas acerca de quién es mi papá, ¿no? Y esta figura que se me fue desdibujando y que se me fue como derrumbando, ¿no? En todos estos años. Y bueno, fue a partir también de decir, bueno, que lo que hizo mi papá está mal, que tiene que estar preso, que encuentro como todo el repudio familiar, ¿no? Mi mamá, que bueno, finalmente muere en el año 2015, pero en esos años que también me reprochaba, ¿cómo vas a decir eso de tu papá, con todo lo que tu papá se sacrificó por nosotras? Ahora que tenemos que estar más unidas, ¿no? Estos mandatos de
lealtad al padre, de honrar al padre, de la Sagrada Familia, bueno, nada, en el corazón mismo de mi familia, y yo diciendo, bueno, pero lo que hizo está mal, ¿no? Que, que nosotros en Historias Desobedientes trabajamos mucho esta idea del mandato social, de lealtad a la familia, de lealtad al padre, que se contrapone con igual fuerza acá en Argentina con una construcción social de repudiar estos crímenes, ¿no? Entonces, en esa encrucijada estamos siempre mal parados, porque digamos lo que digamos, siempre estamos quebrando algún mandato social muy fuerte, ¿no? Incluso el mandato de lealtad familiar es un mandato que no tiene que ser, por qué ser algo necesariamente malo, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso lo es indefectiblemente. Entonces, bueno, en esa disyuntiva también nosotros advertimos tempranamente que en el imaginario social los familiares de los genocidas aparecíamos vinculados al pensamiento genocida, ¿no? Esta idea de que además que las pocas voces, o muchas, yo creo que pocas voces que se venían pronunciando del lado de los familiares de los genocidas eran en línea ideológica con los genocidas. Entonces, de repente, que salga una voz disruptiva, una voz a contrapelo, digamos, de toda esa línea ideológica, de toda esa de todo ese sector social, por decirlo de alguna manera, era algo difícil de comprender en un momento. Y esto yo siempre lo grafico con dos ejemplos que incluso nos sigue pasando. La primera vez que salimos con la bandera de Historias Desobedientes, se acerca una señora y nos dice, no entiendo, ¿no? Y la bandera decía, Historias Desobedientes, hijas e hijos de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, literalmente decía eso. Y la mujer se acerca y dice, no entiendo, ¿ustedes son hijos desaparecidos?, nos preguntaban. Y no, somos hijos de genocidas, somos hijos biológicos de los genocidas. Y hace poquito también se acercan dos señores cuando ven nuestra bandera y nos dicen, fíjense que escribieron mal la bandera porque si no la gente va a pensar que son hijos o familiares de genocidas, ¿no? Esta dificultad todavía de poder entender que, bueno, que puede haber hijos o hijas o familiares, porque después al colectivo se sumaron nietas, nietos, sobrinos, sobrinas, hermanos de genocidas, ahijados de genocidas, bueno, que podamos estar, digamos, posicionados éticamente desde este lugar. Entonces, bueno, es toda una construcción social y yo creo que viene de la mano, bueno, de una construcción social que tenemos en Argentina. No es casual que un colectivo de esta naturaleza surja en Argentina. Argentina es el país que más ha avanzado en materia de derechos humanos, yo creo que en el mundo, digamos. No hay antecedentes de otros países que hayan juzgado con sus propios tribunales, con las leyes vigentes al momento de los hechos, a lo largo y a lo ancho de todo el país, en juicios orales y públicos, a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso que se entrecruza, entiendo yo, con el movimiento feminista que está, bueno, nada, en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, yo creo que nos da a quienes formamos parte de este movimiento una plataforma de base muy sólida para poder emerger, ¿no? Como colectivo y como actor social. Y bueno, en ese marco, cuando mi papá queda preso, cuando finalmente él después es condenado a cadena perpetua por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo, dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército, yo ya había, digamos, atravesado esta ruptura familiar, ¿no? Que me ubicaba del lado como de la mala hija, de la traidora, de la hija indigna, ¿no? Mi mamá empieza tiene una recidiva, tiene una reactivación de un linfoma, de un cáncer en la sangre que venía arrastrando hacía muchos años, lo cual me permite convivir durante los últimos años de vida de mi mamá con ella y con mis hermanas. A todo esto también les cuento que mis dos hermanas menores son personal civil de la Policía Federal y cursaron sus estudios universitarios en la Policía Federal. Pero bueno, me reencuentra de alguna manera en estos momentos de enfermedad terminal de mi mamá con ella. Siempre a costa de, bueno, no hablar del tema, ¿no? Mi mamá me decía que ella quería poner un manto de piedad sobre el tema y hablar el tema era mi papá preso y los motivos, el día que mi papá salga, ¿no? Y yo le decía, pero tiene cadena perpetua. Y me dice, no, pero él ya va a salir, decía mi mamá. Y bueno, y se murió en condiciones muy metafóricas, ¿no? Con un cáncer que afectó su sistema inmune, sin posibilidades de defenderse, arrastrando durante muchos años la enfermedad, con un herpes crónico en uno de sus ojos, con verrugas que le salían en sus manos, digo, un montón de síntomas que uno puede pensar que hablaban por todo lo que ella no podía decir, ¿no?
y que así la fueron carcomiendo, murió a los 58 años. Y bueno, en ese marco, después de que muere mi mamá muere en septiembre del 2015, pleno gobierno, cambia de gobierno, asume Mauricio Macri, un gobierno que no disimuló nunca su desprecio por los derechos humanos, intento del 2 por 1, y ahí necesidad también de pronunciarme públicamente y decir, bueno, no, esto no. Y bueno, y ahí varios familiares de genocidas nos empezamos a encontrar a través de las redes sociales, y en mayo del 2017 fundamos esta agrupación que se llama Historias Desobedientes, ¿no? A los poquitos días del intento del 2 por 1, de la famosa marcha de los pañuelos, que fue el 10 de mayo del 2017, 15 días después estábamos conformando este colectivo, en un primer momento integrado mayoritariamente por mujeres. Éramos 6 personas la primera vez, 5 mujeres y un varón. Vemos como que es un común denominador, que las mujeres siempre son las que encabezan este movimiento. Ha pasado en Chile, ha pasado en Uruguay, en Paraguay, en Salvador se contactó una bisnieta desobediente, en España tenemos el primer contacto con Loreto Urraca, cuyo abuelo estuvo vinculado a los crímenes del franquismo, colaborando con el régimen nazi. Hace poquito estuvimos en Alemania, las primeras que se pronuncian, digamos, vinculándose a Historias Desobedientes son nietas de nazis, mujeres. Digo, bueno, toda esta impronta también de la mujer la vemos fuerte en el colectivo, aunque también tenemos compañeros varones y que también los reivindicamos porque entendemos que también los mandatos que les llegan a ellos de lealtad familiar tienen otras implicancias, ¿no? Y que también que ellos puedan desobedecer esos mandatos familiares es súper loable y reivindicable también al interior del colectivo, ¿no? Por lo menos como lo vemos nosotros. Y bueno, en ese marco se crea Historias Desobedientes, enseguida se expande. Como les contaba, ya se ha fundado una Historias Desobedientes en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay. Estamos, entablando vínculos en España y en Alemania. Y bueno, hace poquito, ahora para el 24 de marzo nos volvimos a encontrar, vinieron compañeras de estos países y ya hemos resuelto en asamblea que bueno, también acá los sindicatos siempre acompañan, ¿no? Digo, hemos hecho reuniones en CETERA, hemos hecho reuniones en UTE, también de la CTA también nos han acompañado, bueno, Ave Alonso, desde la CONADU también ha impulsado, me acuerdo cuando nos estábamos constituyendo con personería jurídica, porque incluso nos hemos conformado como asociación civil, digo, como las organizaciones sociales también siempre ahí impulsando y acompañando. Bueno, hemos decidido ya en Historias Desobedientes, les cuento la última novedad, fundar un comité internacional, ¿no? Estamos ya proyectando, esto está pasando, ya existe, de hecho, incluso reuniones que tenemos con familiares de genocidas de distintas partes del mundo. Bueno, y esto requiere todo un nivel de organización que trasciende ya lo meramente local que pasa en Argentina, que además si hablamos de Argentina, hablamos que tenemos Historias Desobedientes en Mendoza, en Río Gallegos, en Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Formosa, Historias Desobedientes está también a lo largo y a lo ancho del país. Y bueno, como para hacer como una síntesis muy sintética y dejar también lugar al intercambio que podamos tener, no quiero dejar de contarles que en el marco de todo este proceso y toda esta conformación colectiva, que es una forma también de tramitación muy sanadora, ¿no? Que encontramos los familiares de genocidas, bueno, en ese contexto, luego de que muere mi mamá, mi papá desde la cárcel y mis 2 hermanas menores me inician una demanda para que yo no herede a mi mamá, bajo la figura de indigna. ¿Sí? Ellos interponen una demanda cuya carátula es exclusión del acervo hereditario, es Kalinek y otros versus Kalinek Analía, sobre exclusión del acervo hereditario, y bueno, ellos alegan a una causal dentro del Código Civil, que es la de indigna, para que yo no pueda heredar a mi mamá. O sea, es tratar de castigarme simbólicamente, emocionalmente, económicamente, por no pensar como ellos, ¿no? Entonces, también esto es algo que se evidencia a partir de este colectivo, que son estas lógicas de eliminación al que piensa diferente, estas lógicas de pensamiento, siguen existiendo, siguen vigentes, incluso se manifiestan al interior mismo de la familia, ¿no? Eliminar a Analía de la familia porque piensa diferente es lo que está pasando literalmente, ¿no? En el seno del núcleo familiar. Y esto, bueno,
tiene su correlato con este núcleo familiar, con estas lógicas de pensamiento que además se enmarcan en una lógica institucional, que en este caso es la de la Policía Federal, dentro de lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad, donde aparece, bueno, este pensamiento que trae todo el tiempo los discursos de odio, el negacionismo, las lógicas jerárquicas, las lógicas violentas, ¿no? Las lógicas de obediencia ciega y deslealtades, que bueno, que no hace falta que les cuente a ustedes que todos militan en distintos lugares y están comprometidos socialmente, lamentablemente están vigentes. Entonces, bueno, desde Historias Desobedientes lo que hacemos es venir a trabajar, venir a poner a discutir, publicamos 3 libros, como bien contaba recién Florencia, el primero en 2008, Escritos Desobedientes, publicado por Editorial Marea, donde ponemos un manifiesto, relatos, pronunciamientos que fuimos haciendo, reflexiones teóricas. Un segundo libro que es la desgrabación de las actas de lo que fue el primer encuentro internacional de historias desobedientes, donde también reflexionan otros teóricos como Daniel Ferenstein, Pablo Yonto, bueno, Ana Beresín desde el psicoanálisis, bueno, de Uki Goni desde el periodista, bueno, todo eso también lo compilamos como material de reflexión y recientemente también sacamos un libro que se llama Desobediencia de Vida, que lo que son textos más ficcionados y literarios, que son productos de un taller literario que funciona al interior del colectivo y que lo que también viene es también a poner a trabajar en otros órdenes más artísticos, más del orden de la literatura, este tema poco explorado aún de ser familiares de genocidas, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos los familiares de genocidas en la construcción de la memoria colectiva y en la lucha por por memoria, verdad y justicia y la garantía de no repetición de estos crímenes. Así que bueno, ahí estuve leyendo mientras hablaba, lo cual me distrajo un poco, pero que hay bastantes preguntas. Si quieren, vamos charlando eso y los que quieren van diciendo y vamos teniendo algún intercambio. ¿Querés moderar vos, Flor? Ale era, ¿no? Dale. Había relevado las preguntas, por eso una de las chicas. Es Ale. Lo que les pedimos, si tienen preguntas, aprovechen mientras van viendo, que lo escriban ahí en el chat, así no hay ruidos y queda más claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Analía, por contarnos todo esto y tu exposición. Y acá, bueno, Roxana nos pregunta si tuviste amenazas de tipo anónima. ¿Algunos de ustedes pudieron acceder a algún tipo de archivo? Mira, amenazas yo no tuve, más que, bueno, la demanda esta y alguna amenaza de mi hermana de que me iba a denunciar, que finalmente me denunció. No, lo más que pasó fue hace unos años cuando le quisieron otorgar salidas transitorias a mi papá, que yo, bueno, salí en varios medios y hubo un periodista que sí recibió amenazas, que levantó la nota en un medio como Infobae y él después terminó amenazado, bueno, y haciendo la denuncia correspondiente por haber sido amenazado. Esa era una parte de la pregunta y la otra que me decía. ¿Algunos de ustedes pudieron acceder a algún tipo de archivo? Bien, no sé bien a qué se refiere con eso, pero lo que nos está pasando es que muchos familiares de genocida, especialmente nietos y nietas, se acercan al colectivo porque quieren indagar acerca de este familiar genocida del cual en sus propias familias no se hablan. Entonces, nosotros nos vinculamos con el Archivo Nacional de la Memoria, con el Ministerio de Defensa, para tratar de hacer puente para que estos familiares de genocidas puedan tener acceso de primera mano a toda esta documentación que les pueda revelar y dar información acerca del familiar genocida. Y lo que sucede cuando el familiar genocida se acerca a indagar es que, bueno, nada, mueve ahí los papeles y bueno, ya ha pasado en un caso que a partir de esta indagación del propio familiar se ha como descubierto la implicancia de un genocida que por ahora estaba impune o no había sido investigado. Después, pues, me parece que la pregunta viene por el lado de información que nosotros podríamos tener. Nosotros siempre somos como muy cuidadosos en decir esto, que nosotros no venimos a revelar y no tenemos información, no queremos generar falsas expectativas, especialmente en las víctimas, ¿no? de
nuestros familiares genocidas, porque nosotros, o sea, la información la tienen ellos y la ocultan ellos. Si eventualmente nosotros tenemos algún recuerdo, tenemos algún dato y eso, nosotros obviamente ha habido compañeros que han ido a declarar a fiscalías, incluso han declarado en juicios, a pesar de que la ley prohíbe que los hijos podamos declarar o testificar en juicios, pero bueno, o sea, todo este movimiento tiene que ver con eso, con poner a trabajar la información, los recuerdos, las anécdotas y colaborar en este gran rompecabezas que es la memoria colectiva. Perfecto. Pau pregunta, ¿esa desobediencia cómo se vive en los diarios en el diario con los recuerdos de la infancia? ¿Y por qué crees que vos sí y tus hermanas no? ¿Porque su círculo donde se mueve tienen privilegios? Es la pregunta del millón, ¿no? Esto de las lealtades invisibles, yo por eso hacía hincapié en esta condición de mis hermanas, de que son personal civil de la policía, acceden a créditos de vivienda a través de la policía, digo, hay una lealtad ahí que yo creo que opera fuertemente y que también tiene que ver con círculos de privilegio. ¿Qué es lo que hace que yo no haya seguido como ese camino medio como ya prefijado y me haya ido a estudiar, qué sé yo, psicología a la Universidad de Buenos Aires? No lo sé. Digo, son inquietudes que tuve, son no sé, vinculaciones que fui teniendo yo con otros sectores sociales, qué sé yo, al tener hijos, mandar a mis hijos a la escuela pública, una escuela con orientación en arte, vincularme con las mamás de ese jardín, digo, hizo que yo empiece a elegir naturalmente, ¿no? Y espontáneamente otros caminos distintos, y que creo que eso es lo que hace que yo hoy me pueda parar diferente, ¿no? ¿Y cómo convivir con esto? Bueno, esto también es un tema que empezamos a teorizar al interior del colectivo, el tema del clivaje, ¿no? El tema de la disociación entre el padre y el genocida, que en el caso como mi papá es como muy contundente, digo, ¿no? Es una figura que está disociada, pero que él mismo se disoció. O sea, mi papá al interior de mi casa era un padre afectuoso, era un padre que se esforzaba por hacer demostraciones de cariño, era un padre que manifiestamente quería proteger todo el tiempo a sus hijas y a su familia y que nunca le pase nada. Y por otro lado tenía como esta faceta, ¿no?, de torturador. Digo, mi papá en los centros clandestinos se lo ubica concretamente en la sala de tortura y su alias era el doctor K, ¿no? Digo, doctor K en el quirófano, ¿no? Como se le decía también en la sala de tortura. Entonces, digo, como que esta disociación, yo haciendo mi recorrido, porque yo después también publico un libro autobiográfico, como también contaba Flor, que es un libro que está escrito en tiempo real y que también va dando cuenta de cómo yo voy como elaborando esta figura de padre genocida, ¿no? Esto de padre genocida que pareciera como un oxímoron, digo yo, o es padre o se es genocida, como que las dos figuras juntas es difícil de poder pensarlas, pero bueno, llevo muchos años de terapia, me psicoanalizo, comencé mi tratamiento en el Centro de Atención por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en su momento, porque también hay algo que atraviesa sin tener nunca dudas acerca de mi identidad biológica. Digo, yo siempre supe que era hija de mi papá y de mi mamá, hija biológica, pero bueno, algo en relación a la identidad se pone en juego, ¿no? Cuando se desmoronan estas figuras, estos modelos identitarios, estos vínculos de apego tan primarios y bueno, y de repente todo eso se derrumba, algo vinculado a mi estructura psíquica, digo, a mi forma de entender el mundo, se derrumbó y hubo que reconstruirlo. Y en ese marco, bueno, yo entiendo que yo lo que resolví es como, a diferencia de otras compañeras que eligen cambiarse el apellido, que buscaron otros posicionamientos subjetivos, yo reconozco, digamos, este vínculo de afecto que tuve con mi papá, y también es a partir de eso que lo repudio, ¿no? Es a partir de decir, bueno, yo soy su hija y reconozco que lo que él hizo estuvo mal, ¿no? Y son recuerdos que duelen, los recuerdos de infancia, los recuerdos felices, son recuerdos que existieron y que si yo cambiándome el apellido los pudiese borrar, me lo cambiaría, digo, pero bueno, yo entendí que cambiarme el apellido a mí no me modificaba mis recuerdos, no me modificaba las vivencias, no me modificaba lo que alguna vez sentí. Lo que sí fui analizando y fui
como resolviendo, es decir, bueno, yo convivo con todo esto, pero hoy entiendo que lo que hace mi papá, porque aparte es un hacer en presente, digo, es un padre que sigue reteniendo información acerca de los detenidos desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverio. Es un padre que sigue sin arrepentirse de los crímenes que cometió, digamos. Es un padre, es un hombre que no puede empatizar, no puede reconocer el daño que ha generado, ¿no? Digo, y es un daño tan humano, ¿no? El daño de una mamá o de un papá que no sabe qué pasó con su hijo, con su hija, ¿no? O de un hombre, una mujer que hoy tiene mi edad y que no sabe qué pasó con su mamá o su papá. Digo, no podés no empatizar con eso. Hay un nivel de crueldad que se reactualiza todo el tiempo y bueno, que hace que yo indefectiblemente esté lejos, ¿no? Y necesite alejarme de esa persona que me hace mal. Bien. Acá tenemos otra pregunta que nos hacen relacionada a lo que vos estabas contando ahora. ¿Cómo fue superar la contradicción entre el amor y conocer la verdad sobre tu padre? ¿Cómo fue superar la culpa si alguna vez la sentiste frente al enfrentamiento familiar? Bueno, yo recuerdo, como les decía, bueno, en un primer momento como de desconcierto, ¿no? Al no tener yo elementos objetivos para poder entender qué es lo que había pasado durante la dictadura, de qué se trataba. Mi papá, además, obviamente bajándonos su línea ideológica, diciendo fue una guerra, no tienen que creer nada en lo que se va a decir, yo salí a defender a la patria, no tengo nada de qué arrepentirme, ¿no? Esto nos decía mi papá, ni bien quedó preso. Fue a través, bueno, de un largo camino que fue doloroso, o sea, son costos emocionales muy altos, porque es nada, ver lo doloroso, ¿no? Ver algo que duele. Y en eso, en ese recorrido también era como que, como decíamos el otro día en la charla, ¿no? Son costos muy altos, pero también son beneficios altos, porque, a ver, no indagar o no cuestionar implicaba no ser yo misma, ¿no? Y implicaba tener que silenciar algo que brotaba espontáneamente, ¿no? Como el querer saber, el querer entender. Y en ese marco, bueno, nada, el camino fue al principio de mucho desconcierto, después de mucha soledad, por esto que les contaba, porque al interior de mi familia yo era la traidora y después socialmente yo era la hija del genocida, ¿no? Y entonces aparecía también señalada como estigmatizada por eso que me llega. Y después ahí hablaban también de este sentimiento de culpa, que también es algo que surge mucho en el colectivo, ¿no? Esta sensación de vergüenza y de culpa. Nosotros entendemos que no somos responsables ni culpables de lo que hicieron nuestros familiares genocidas, pero hay algo de lo transgeneracional, algo de las culpas heredadas, algo que opera fuertemente en los familiares genocidas que hacemos conscientes, que creo que nos invita y nos convoca a querer como reparar algo. No sé si es la palabra reparar, pero a querer hacer algo a contrapelo de todo el daño que han generado nuestros familiares genocidas. Y en ese marco, bueno, nada, ahí estamos, en Historias Desobedientes, tratando de hacer nuestro aporte desde este lugar que nos toca, que bueno, que no lo elegimos, pero que entendemos que es el que tenemos y desde ahí también practicamos nuestra militancia. No, justamente tomando lo último que estuviste contando de los aportes, preguntan si pudieron hacer algún tipo de aporte a madres o abuelas como parte de familiares de genocidio, si han podido aportar conseguir alguna información o algo. Bueno, esto es lo que decía antes. Primero, muy tempranamente advertimos esto de no querer generar falsas expectativas, ¿no? Porque imagínate una madre que hace más de 40 años que está queriendo saber qué pasó con su hijo y que piense que nosotros podemos saberlo. Digo, esto no es así, digamos. Nosotros, qué sé yo era un bebé cuando mi papá estaba en la dictadura. Hay otros que ya eran adultos, adolescentes, pero que no necesariamente esta información trascendía en la casa. Lo que sí nosotros como primera acción política que hicimos como colectivo ya en el año 2018 es presentar un proyecto de ley para que se modifique el Código Procesal Penal, porque nuestra legislación prohíbe que los hijos podamos declarar o testificar en contra de nuestros padres.
o sea, cualquier hijo contra cualquier padre, o sea, es tan fuerte el mandato de cohesión familiar que hasta la propia ley prohíbe, o sea, prefiere que la familia se mantenga unida a que se revelen cuáles son esos crímenes, ¿no? Digo, esto de honrarás a tu padre, esto de los hará a la familia, bueno, también está trasladado en la legislación vigente. Nosotros lo que decimos es, bueno, pero si estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, digo, no nos pueden dejar a los familiares genocidas por fuera de la humanidad. Nosotros también, si bien no somos las víctimas sabemos quiénes son, pero toda la humanidad fue dañada y nosotros como parte de esa humanidad también tenemos el deber y la obligación de aportar lo que sabemos. Bueno, este proyecto de ley nunca fue tratado, no obstante lo cual, varios familiares de genocidas han declarado juicios en distintas circunstancias. En Bahía Blanca, en el juicio contra Ofensiva Montonera, en Córdoba han hablado también con fiscales. Javier Vaca fue convocado también para declarar en un juicio en Santa Fe. Hace poco, cuando le quisieron otorgar salidas transitorias a mi papá, nosotros nos presentamos como organización con la figura de amigos del tribunal y nos opusimos a las salidas transitorias, o sea, tratamos de hacer nuestro aporte a la justicia, tratamos de lo que sabemos también ponerlo a disposición de las víctimas, de los organismos para esto, ¿no? Para poder reconstruir los hechos, para poder reconstruir la memoria. A veces no necesariamente tiene que ver con cuestiones netamente jurídicas, pero sí con poder, qué sé yo, no sé, algún recuerdo, algún dato, alguna información. Bueno, esto se va dando espontáneamente en las charlas porque a veces ni nosotros mismos sabemos que somos portadores de esa información. Entonces se da a través de los diálogos, de los conversatorios, que van surgiendo estos recuerdos, estas anécdotas, y ahí se van hilvanando y armando las redes. Perfecto. Bueno, acá Marisa nos pregunta, dice, ¿crees que la declaración de les integrantes de Historias Obedientes no solo expresa y manifiesta sus sentires, sino que busca interpelar al cuestionamiento del negacionismo, ya que se produce en el interior del núcleo más íntimo de los valores de la familia que defienden? Bueno, sí, eso es lo que nosotros entendimos que pasaba, digo, ¿no? Cuando emerge Historias Obedientes y cuando vemos el impacto social que tiene, porque nosotros al poquito tiempo de salir con nuestra bandera, o sea, la primera vez que salimos con la bandera a la calle, al otro día fue el tapa en el diario Tiempo Argentino, y en esas semanas nos contactaron de medios internacionales, el diario The Guardian, el diario El Mundo, el diario El País, Le Monde Diplomatique, el New York Times, digo, o sea, nosotros decíamos, bueno, ¿qué es esto? Y también nos íbamos dando cuenta que era como algo muy potente, y lo que tenía de potente justamente es esto, lo que nosotros queremos es como seguir horadando, ¿no? En esta construcción social que ha trascendido, digamos, ya lo que es la implicancia de las víctimas directas. Digo, hoy tenemos una sociedad con una conciencia social en relación a esto que no se da en otras sociedades, ¿no? Entonces, por eso lo que decía al principio, que emerja un colectivo de esta naturaleza no es casual que emerja en Argentina. Y tiene que ver con esto, con revisar estas prácticas, con revisar estas cosmovisiones del mundo, con poder contraponer a estos discursos de odio, a estos discursos negacionistas, nada, un discurso a contrapelo, un discurso que tiene que ver con mayor empatía, un discurso que tiene que ver con un discurso de amor, digo, ¿no? Si tanto odio es posible, tiene que haber un amor capaz de contrarrestarlo. Digo, qué mayor amor que el amor de las madres y las abuelas, ¿no? Y ver su lucha y el camino que nos fueron marcando. Entonces, en ese sentido, nos parece que Historias Desobedientes tiene eso, ¿no? Que va a echar luz sobre esta zona muy oscura que es el mundo de los genocidas, que es en definitiva lo que nos va a dar la pista de cuáles fueron los mecanismos que permitieron que exista tal magnitud de crimen, ¿no? Crímenes desde el Estado, desde el propio Estado, sistemático, ¿no? Digo, en un plan tan siniestro, bueno, ¿cómo surge? Bueno, pensemos ahí cómo opera la familia y cómo opera la institución para poder desandarlo. Perfecto. Mira, acá hablando de lo que nos contabas de tus hermanas y de las fuerzas de seguridad, preguntan si
entonces las fuerzas de seguridad no han avanzado tanto en lo que es la formación de derechos humanos, de ese entonces a ahora. Y yo creo que no. O sea, y es algo que venimos denunciando desde historias desobedientes, digo, ¿no? Es como que estas lógicas de pensamiento, por eso es tan importante también indagar qué pasa dentro de estas familias, porque estas familias reproducen la lógica institucional también. Y es por ahí también, ¿no? Que hay que trabajar en cómo se forman estas personas que después salen con un palo a darle en la cabeza a un jubilado, a un maestro, a un joven que se está manifestando. Digo, ese tipo que pega con un palo, que dispara, ¿no? Lo vivimos en Chile hace poco con la revuelta, y esto generó también un debate interno en la historia de Desobedientes Chile. Digo, ese tipo después vuelve a la casa, se siente y toma mate con la esposa. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué se construye? ¿Qué se transmite? ¿Qué no se dice? ¿Qué es lo que opera ahí? ¿No? Digo, hay que empezar como a mirar y sacar el foco, ¿no? Y mirar ahí un poco más amplio, porque esto sigue existiendo. Y es ahí el núcleo duro de esta lógica de pensamiento, en lo que son las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Realmente es terrible. Y la última pregunta que tenemos por ahora es, seguir con su apellido y nombrarlo papá y no progenitor. Muy fuerte. ¿Podrías ahondar en ello? Nos dice Andrea Ventimiglia. Dale. Yo me dejé de ver yo misma la pantalla. Ustedes me ven, ¿no? ¿Está todo bien? Sí. Ah. Bueno, es un tema porque es algo incluso que me cuesta, ¿no? Como pensarlo, porque, por ejemplo, en el año 2019, el 30 de octubre, me acuerdo porque fue un día antes de mi cumpleaños número 40, la jueza nos llamó a las partes en este juicio por indignidad a una mediación obligatoria, ¿no? A una audiencia 360 se llama porque el código es el artículo 360 del Código Procesal Civil. Y entonces de repente mis hermanas no se presentaron, pero mi papá sí. Me encontré en una audiencia, en un juzgado, en el juzgado civil número 67, yo hacía 10 años que no lo veía a mi papá, enfrentada cara a cara con este hombre que es mi papá, ¿no? Y que de repente me está haciendo una demanda y yo lo reconozco como un genocida. Y bueno, la jueza, crucifijo mediante, ¿no? Hablaba de la reconciliación, hablaba de que es tu papá, que es tu hija, que por qué, que cómo podemos arreglar esto, que cómo podemos arreglar aquello. Obviamente no había reconciliación posible, o sea, no hay forma, ¿no? Por lo menos en lo que a mí respecta, pero algo que me pasó es que durante esa audiencia 3 veces le dije papi, ¿no? Como de manera inconsciente, de manera impensada, ¿no? Como algo que a mí misma después fue motivo de terapia, digo, ¿no? ¿Cómo me voy a referir así a esta persona? Y yo la veía ahí tan mediocre, ¿no? Tan rígida en su estructura de pensamiento, porque como nunca, digo, yo desde esa imagen de Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que construí en mi infancia cerca de mi papá, a encontrármelo de repente en una audiencia, en ese lugar de tanta mediocridad que yo veía, de tanta crueldad, había un abismo. Y bueno, y en ese diálogo que se dio en esa audiencia, que yo incluso lo describo también en el libro, me pasaba esto, que yo no podía, o sea, no hay en mí algo que me lo saque de esa condición de padre, ¿no? Es como que yo tengo asumido que es mi padre, es mi padre genocida, es el padre genocida que me tocó, digamos. Y desde ese lugar se recrudece, ¿no? Porque muchas veces, dando clases con nenes chiquitos, que a veces son las preguntas más crueles, porque uno con adultos pues ya hasta teorizar, incluso como hablar distinto, nunca falta la pregunta de los más chiquititos, me dice, pero vos lo seguís queriendo a tu papá, ¿no? O no extrañás a tu papá, ¿no? Es cosa que te preguntan los chicos. Y yo ahí como que trato de ubicar esto, de decir, bueno, pero si alguien te está lastimando y te hace mal, vos te tenés que alejar de ese que te hace mal, ¿no? Esa persona que te hace mal. Entonces yo ubico eso, ¿no? Como un papá al cual yo quise mucho, pero que de repente, bueno, descubro, y no solamente que descubro su crueldad, esa crueldad también se vuelve contra mí, ¿no? Porque digo, mi papá también a mí me está agrediendo, me está haciendo una demanda,
y también yo me estoy reconociendo como parte de una sociedad que fue dañada por él. O sea, a mí también me duele el dolor de las madres, el dolor de los hijos que no saben qué pasó con su mamá o su papá, y yo también lo hago responsable a mi papá por retener esa información, ¿no? Entonces, desde ese lugar, bueno, hay toda una construcción muy difícil, ¿no? A mí en esto también me sirvió mucho leer el libro de Vicky Montenegro, no sé si lo ubican. Vicky es una nieta restituida que también mantuvo un vínculo de mucho cariño con su apropiador, ¿no? Sin embargo, ella descubre que es un apropiador, le cuesta un montón el proceso de reconocer la crueldad de este apropiador, pero ella en un momento en su libro dice, y lo más cruel de todo esto, lo más siniestro, es que si él estuviese vivo y necesitaría un remedio, yo iría y se lo llevaría, ¿no? Como algo bueno. Yo no sé si a ese extremo, por suerte están mis hermanas obedientes que se ocupan de esas cuestiones más domésticas, pero hay algo, ¿no? De la crueldad de él que a mí no me parece que se corresponde de mí hacia él, ¿no? Yo de él como que, aunque suene muy controvertido, sigo esperando que él pueda decir lo que sabe y pueda arrepentirse, por más que no tenga ningún elemento objetivo que me indique que esto puede pasar. Al contrario, o sea, yo lo veo objetivamente, que mi papá se ha recrudecido en su modo de pensar en esta cosa extremista. Digo, mi papá en la demanda dice que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, ¿no? Y que me convertí prácticamente en una enemiga, en alguien que él desconoce. Él prima su pensamiento ideológico, su rigidez por su condición de papá, porque él también me quería a mí como hija. Sin embargo, cuando dejé de pensar como él entiende que hay que pensar, o sea, prima más su pensamiento ideológico que su condición de padre. Y en ese, bueno, me voy por las ramas un poco, pero creo que respondí. La pregunta es compleja, no sé si tiene una respuesta unívoca. Bueno, la verdad es que, Andrea, se suscitan preguntas y preguntas y preguntas. No sé cómo vamos a frenar esta charla, pero te voy a hacer por lo menos una o dos que quedaron, que por lo menos son las que están formuladas, y también cuando nosotros hacemos la inscripción, cuando se llena el formulario, se pregunta si alguien tiene alguna pregunta para hacerte, y tengo dos de esas. Creo que con eso podríamos cerrar. Después te voy a leer algunos comentarios que me parece que son muy valiosos que los escuches. Vamos a hacer una pregunta que quedó colgadita de una de las del comienzo, que la hizo Virginia, y dice, ¿quiénes escucharon y acompañaron este proceso, entendiendo que lo personal es político? Esa es la pregunta. No sé a quién se refiere, de quién es a nivel social, digamos. Sí, yo supongo que sí, quienes escucharon y acompañaron este proceso, porque calculo que lo que está diciendo es que está hablando de lo personal, y que en realidad lo personal lo que dice es que es político. Entonces, claramente, sí. Mira, cuando surge Historias Desobedientes, yo creo que después nos lo cuentan, hubo como todo un desconcierto por parte de algunos sectores de los organismos, y esto nos lo cuentan después las madres, ¿no? Estuvo Norita Cortiñas, vino al primer encuentro internacional de historias desobedientes y nos dice que las madres se juntaron y dicen Norita, cosa que no hacemos tan habitualmente, se juntaron a ver qué hace este grupo, como los hijos de los genocidas, decía, a ver si después nos quieren convencer que sus papás son buenos, ¿no? Decían entre ellas. Hasta que, bueno, ahí yo creo que primó la sabiduría de las madres y concluyeron, ¿no? Según nos cuentan ahorita, que bueno, escuchemos lo que tienen que decir, porque a nosotros al principio nadie nos escuchó. Escuchemos lo que tienen para decir. Y bueno, cuando nos escucharon, enseguida, bueno, nada, nos acompañaron, nos dieron su apoyo. El mismo Tati Almeida, cuando presenté mi libro, que fue virtualmente en pandemia, estuvo ahí, dando el apoyo de las madres. Lo mismo con hijos, ¿no? Con hijos se da otra cuestión como más paradigmática, porque en su condición de hijos yo creo que es también muy difícil pensar este cuestionamiento al padre, ¿no? Y además hay una cuestión que nos iguala en cuanto generacionalmente. Entonces sé que también han tenido sus debates, sus internas, que algunos que sí, que algunos que no, pero en general
creo que hemos sido bien recibidos. Yo siempre cito un posteo que nos dejaron en Facebook que dice algo así como siempre los estuvimos esperando aunque nunca nos habíamos dado cuenta, ¿no? Como esta forma como de darnos la bienvenida, porque es verdad, nunca estuvo puesta la mirada en qué pasa con esos familiares de genocidas. Y bueno, y pensar que hoy los familiares de genocidas podamos estar colectivizados y marchando un 24 de marzo y levantando las banderas de memoria, verdad y justicia, me parece que la mayoría lo interpreta como que es una conquista social, como que es parte de un avance también social, y nosotros nos reconocemos así, como un emergente social. O sea, esto no puede surgir si no hay una sociedad de base que lo acompañe y que lo haya podido promover. En ese formulario que yo te decía que dejaban preguntas, hay dos preguntas que para mí son parecidas, el que hizo Patricia y María Teresa. Patricia pregunta, ¿cuáles fueron las palabras, los indicios y los hechos significativos que te permitieron construir tu historia desobediente? Y María Teresa dice, para quienes todavía están atrapados en un núcleo familiar violento y los vínculos finales pesan mucho, ¿cuál es el primer paso para poder romper con una familia de origen que es violenta? ¿Cómo hacemos para salir de esa sociedad endogámica? Bueno, empiezo por la primera, ¿no? La página que nosotros tenemos en Facebook de Historias Desobedientes se llama Historias Desobedientes y con faltas de ortografía, ¿no? Es un libro, es un título que suena poético y que tiene que ver con que originalmente esa página era una página personal mía donde yo subía algunos escritos y después luego cuando nos colectivizamos la adoptamos como colectivo y se colectivizó también la página. Pero tenía que ver con esto, con algo que aparece después como un denominador en Historias Desobedientes de mucha falta de ortografías, dislexias, dislalias, ¿no? Como cosas que se nos imponían como que no nos podíamos abocar a las normas convencionales, ¿no? De la escritura en este caso, como algo hasta sintomático, si se quiere, que nos obligaba a salirnos de la norma. Yo siempre cuento, ¿no? Mi mamá me sentaba en una mesa con un cuadernito y escribía las palabras que me salían con falta de ortografía. Mi mamá me hacía escribirlas después correctamente, varios renglones, con un método súper conductista que nunca le hizo efecto, ¿no? Incluso hoy persisten estas faltas de ortografía, pasa que ya me río y las tengo recontrasumidas. Pero bueno, me parece que tiene que ver con estos pequeños actos de desobediencia que después se van como resignificando, ¿no? Este sentir que yo siempre escribía mal, ¿no? Y hoy ya tengo escrito y publicado un libro. Digo, cómo pude ir, qué sé yo, sobrellevando estos mandatos y estos estigmas, me parece que son, no sé, son formas en las que fui encontrando, y acá trato de enganchar también con la segunda pregunta, ¿no? Porque incluso se han acercado especialmente instituciones vinculadas con el abuso intrafamiliar, ¿no? Nos dicen, nosotros queremos contactar con Historias Desobedientes, y nosotros decimos, no, pero nosotros, o sea, no trabajamos ese tema, nosotros somos familias genocidas. No, nos dicen, a nosotros nos interesa saber cuál es el mecanismo por el cual ustedes pueden romper esas lealtades familiares, esos silencios que también imperan mucho dentro de lo que es el abuso sexual infantil, ¿no? Esto es vox populi, digo, ¿no? Como estas lógicas de silencio, de mirar para otro lado con tal de preservar la unión familiar, muchas veces amparan las posibilidades de abuso infantil. Y ahí me parece que en realidad el camino bien es social, ¿no? Es social, es a partir de la conciencia, es a partir de la denuncia, es a partir del no mirar para otro lado, es a partir de la sororidad también que hace que las mujeres puedan salir del ámbito tan privado, del ámbito tan endogámico, a poder reunirse con otras, a poder hablar estos temas que antes era bastante impensado, ¿no? Poder hablar de nuestra sexualidad, poder hablar de nuestro deseo, poder hablar de lo que nos pasa. Eso ya es romper un poco los mandatos de silencio y patriarcales. Es un camino doloroso, pero porque hay como todavía una fuerte opresión, me parece, vinculada a las lógicas patriarcales, pero que se están moviendo, o sea, se están resquebrajando. Digo, el movimiento feminista viene a traer luz en eso.
el avance en cuanto a las denuncias, el avance en cuanto a poder ponerle palabras, el avance en poder contárselo a otro y que ese otro también pueda estar acompañando, me parece que es algo que se está dando a nivel social y que el camino es por ahí, ¿no? Nosotros cuando el otro día en el Foro Mundial de Derechos Humanos nosotros tuvimos una participación y dentro del público era un jueves a las 9 de la mañana, digo, ¿no? Era como algo impensado que podía haber público, pero hubo gente que se acercó a escuchar la presentación de Historias Desobedientes y entre esa gente, cuando terminamos y dimos un espacio a preguntas, una joven levanta la mano y dice, yo necesito saber cómo hacen para hablar estos temas porque a mí se me hace muy difícil. Entonces yo le digo, mira, no sé qué responderte, pero te quiero dar un abrazo. Entonces me levanto el abrazo y le digo, ¿cuántos años tienes? 20 años y tiene un abuelo genocida. Y tiene un abuelo genocida y ella se encuentra con sus 20 años queriendo entender algo de todo eso y con un mandato de silencio familiar que a ella le estaba lastimando. O sea, y se vino un jueves a las 9 de la mañana a la EXEMA a ver qué, y vino a marchar al otro día con nosotros bajo la bandera de Historias Desobedientes. Digo, es muy fuerte, digamos, cómo opera estas lealtades familiares, estas lógicas familiares, pero también, qué sé yo, empiezan a existir estos espacios a donde poder vincularse, a donde poder acercarse, a donde poder poner palabras, que bueno, que van ayudándonos a transitar y a movilizar. El año pasado nos pasó también con un nieto que en realidad nos había escuchado dar una charla en la Facultad de Psicología, en la materia ética y derechos humanos. Tardó 2 años en acercarse. O sea, y cuando se acerca dice, no, porque cuando yo estudiaba psicología los escuché. Bueno, está en el colectivo, y no solamente que está en el colectivo, sino que el año pasado vino a marchar él y la trajo a su mamá. Y este año vino a marchar él, la trajo a su mamá y la trajo a su hermana. Eso es lo que está pasando, es eso, ¿sí? Y cada uno va teniendo sus tiempos y cada uno lo va haciendo en la medida que puede, pero por lo menos saber que existe este espacio, por lo menos en el caso de los familiares de los genocidas, me parece que es un aporte que podemos hacer como colectivo. Y en eso, bueno, pensar en otros dispositivos, en casos de abuso, en casos de maltrato, en casos de violencia. Bueno, esto en la medida que nos vamos colectivizando y que vamos generando estos espacios de encuentro, de escucha y de acción colectiva, me parece que va por ahí la cosa. Bueno, ahora voy a leerte todos los comentarios. Había una pregunta más de Pao, pero Pao dijo que ya se la habías respondido en el contexto de otra. Así que bueno, ahora prepárate para los comentarios, que son muchos. Voy a tratar de leerlos lo más rápido que pueda. Dale. Bueno, Ana dice, tu relato es sumamente conmovedor y de una enorme valentía. Roxana dice, qué ovarios que tenés, gracias por tanta generosidad. Ave dice, el libro de Ana es un gran aporte en ese sentido, es desandar con ella este camino. Flor dice, me parece interesante el planteo de la búsqueda de la propia identidad, más allá de familiares y sociales, de la pertenencia a un grupo social. En algún punto me siento identificada en el proceso personal que muchas veces hicimos con el feminismo. También dice, tu testimonio es de una valentía muy grande porque el costo personal es muy grande. Mabel dice, es tremendo el proceso que tuviste y tenés que seguir haciendo para reconocer que tu padre era un genocida. Realmente sos una valiente y una demostración de valores. Paola, como decía una compañera de Uruguay en la charla del otro día, la empatía con las víctimas. Flor vuelve a comentar, dice, un compañero tuyo el otro día en la charla hablaba que no era una cuestión de empatía, sino de no ser cómplices, y por eso él estaba en el colectivo de Historias Desobedientes. Mara dice, hola, buenas tardes, te escucho cómo nos une y nos separa algunas cosas. Hija de un genocida y yo hija de un desaparecido. Jorge Rubén Frías, desaparecido el 26 de octubre de 1977, el último dato que tenemos por testigos, estuvo en el club atlético. Nené dice, profunda admiración, hasta tanta claridad y valentía. Mabel, qué contradictorio ser demandada por indigna, cuando en realidad el indigno es él y el resto de la familia. Roxana, ojalá que tu amor venza tanto odio. Nelly, elegiste un camino muy valiente, un orgullo, compañera. Romper los mandatos familiares es muy, con muchas U y con muchas I, difícil, sobre todo en esta sociedad patriarcal.
Silvia dice, muy fuerte lo que contás, toda mi admiración para contigo, me imagino que cuando arrancaron muchas personas les habrán dado la espalda. Agradezco vuestra fortaleza y sinceridad, gracias. Daniel dice, quiero agradecer desde una gran admiración personal tu valentía. Desde un punto más generalista hay muchos puntos ciegos para realizar un gran debate con esta problemática que los atraviesan. Mil gracias por tu testimonio. Nelly Carreras dice, gracias por tu testimonio. Y el último comentario de Claudia dice, valoro toda tu desconstrucción, tu valentía y decisión de aportar desde tu lugar como hija de genocida a la memoria, a la verdad, a la justicia, para las víctimas y familiares de la dictadura, siendo vos y tus compañeros las otras víctimas de la dictadura. Cuando nos falta como sociedad para reconocer este posicionamiento, si en una marcha se les pregunta si escribieron bien la consigna de la bandera, caló muy profundo que el adversario enemigo hay que eliminarlo. Mucha fuerza y adelante con la lucha que llevan, que es doble por la carga emocional y social que tiene. Creo que leí todos. Creo que hay más, dice, hermoso lo que están sembrando, te apapacho muy fuerte, desde Bolivia un abrazo sororo para ti, tu gran fortaleza y valentía. Los testimonios empoderan más que la formación académica, bueno, innumerables, innumerables. Así que bueno, Bueno, ahora... gracias, me voy así con el corazón reconfortado un ratito más. Obviamente. Gracias. No, y todas, Gracias. todos y todas los presentes te estamos abrazando en este momento, sentilo fuerte porque es así. Así que ahora le voy a dejar el lugar a Patricia para que haga el cierre de esta charla. Un Gracias. gusto, un gustazo, Analia. Ah, espera, ahí está. Ahí está, Pati. Ahí está, ¿se escucha? Bueno, breve, el final, así vamos cerrando. Yo estoy conmovida. ¿Qué quieren que les diga? No me imaginé nunca tener esta experiencia tan fuerte de escuchar a una hija que fue capaz de alguna manera, de renunciar a los afectos y a la relación con su familia por buscar la verdad. Me parece muy fuerte lo tuyo, Analia. Me parece fuertísimo, digo, ¿no? Porque todo el tiempo me ponía en tu lugar y decía, ¿qué haría yo si me pasara lo mismo? Y me parece que efectivamente surgieron muchas palabras, pero me quedo con este tema de tu amor que va a vencer al odio. Y en esto te pareces tanto a las madres y a las abuelas que nos enseñan todos los días el amor que tienen ellos. Ellas no quieren venganza, ellas buscan la verdad igual que vos. Y la verdad que me parece que no debería sorprendernos que este grupo de desobedientas la haya iniciado mujeres, porque las mujeres somos naturalmente desobedientas, algunas más que otras, digamos, pero siempre somos desobedientes buscando más justicia, buscando la verdad, buscando más sororidad entre nosotros. ¿Vieron que en los espacios feministas nos reclamamos más sororidad entre nosotras? Bueno, Analia nos está demostrando que colectivamente se puede. La verdad que, además de conmovida, estoy como muy, muy emocionada. Yo tengo el grifo fácil, así que moqué en más de una oportunidad en esta charla, pero me parece enorme la experiencia que hemos vivido hoy de escucharte, y no queda más que decirte que sigas, que no bajes los brazos, que esa gente que se te acerca, ese pibe que demoró 2 años, o esa nieta que descubrió que su abuelo es genocida, que se te acercan por algo. Tendrán que hacer el camino que hiciste vos, doloroso, difícil, dificultoso, con madres y hermanas que se oponen y con padres que te llaman indigna. Yo creo que tenés toda la dignidad del mundo, y me parece que es un ejemplo para todas y todos. Gracias, Analia. Muchas gracias. Vamos a abrir los micrófonos, así pueden
no sé, Aplaudir. dar un beso, aplaudir, saludar. Sí. Gracias, agradecidísima, gracias, gracias, Bravo, gracias, bravo. Gracias Muchas a gracias vos. por el testimonio. gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Encantadísima, gracias por el espacio, por la escucha, gracias. No, a vos, muchas gracias por tu lucha. Gracias a gracias. las compañeras que organizaron la charla también. Gracias, bueno. gracias, Nelly. Gracias. Esperamos en Neuquén cuando quieras. Aten tiene las puertas abiertas para todas estas historias. Dale, cuando quieran, gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeros. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, compañeras. Ma. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Beso grande, gracias.